el proceso. Asimismo, como les comentaba, cualquier pregunta que tengan pueden ir colocándola en la sección de Q&A y más adelante, la tienen abajo en la sección de Zoom, ahí pueden ir dejando todas sus preguntas y posteriormente pues estaremos pasando a responderlas para ir trabajando en ellas. El día de hoy hablaremos de espacios interactivos, es decir, estos entornos donde el usuario que pues ingresa a él va a experimentar diferentes tipos de eventos sensoriales. Y precisamente para hablar de espacios interactivos, vamos a partir de una definición que, como comentaba al inicio, es la definición formal que nosotros seguimos y que muchos autores y textos siguen precisamente para hacer el descriptivo de estos sistemas. Algo muy importante y a lo que nos hemos dado una fuerte tarea es precisamente en definir cuáles son esas prácticas o grupos de buenas prácticas que muchas veces se replican en diferentes casos de montajes. Estos casos de montajes que vemos en diferentes áreas, como decía hace un momento, sector publicidad, educación, artes, etcétera, pues han ido acuñando a lo largo de muchos años prácticas que permiten elaborar este tipo de espacios, no solamente a nivel de diseño y conceptualización, sino también a nivel de instalación, operación e interacción con usuario. Y este conjunto de prácticas son los que integramos para ir creando una estrategia más sistematizada de cómo planificarlos y conforme a ello, pues ir mejorando cada vez más el proceso que uno puede hacer para diseñar este tipo de espacios interactivos. Y básicamente la definición que seguimos, pues, es que se trata de un espacio donde el usuario activa ciertos eventos que a su vez van a activar elementos multimedia, creando una experiencia sensorial con un mensaje de valor. Y esto es crítico para el enfoque de diseño que nosotros trabajamos, ya que en muchas ocasiones, cuando creamos este tipo de sistemas interactivos, pensamos, por ejemplo, muchas veces los que empiezan a trabajar en este tipo de sistemas tienden a centrar mucho el enfoque de su diseño a veces en la cuestión técnica o en la cuestión del elemento, pues vamos a llamar a nivel electrónico inicial que estaremos colocando, por ejemplo, una lámpara, un sensor, una salida de video, una salida de audio, etcétera. Pero no hay que olvidarnos que al momento de conceptualizar y diseñar estos espacios, lo más importante a tener en cuenta es cuál es ese enfoque de valor que esperamos o esa propuesta de valor que esperamos que nuestro usuario capte, ya que lo que siempre vemos es que cuando tenemos una instalación vamos a pensar en algo muy básico, por ejemplo, algo tan sencillo como una lámpara o un foco que está al centro de una mesa y enciende cada vez que una persona pasa frente a él. Esta es un sistema o un montaje que llama la atención de las personas. Cuando pasan, va a llamar la atención y puede que la gente se vaya acercando o se pregunte por qué pasa esto. Sin embargo, el hecho de que ocurra esta interacción sensorial y captemos la atención del usuario en ese sentido, no necesariamente garantiza que vamos a comunicar el mensaje de valor que estamos buscando. Entonces, aquí hay ciertas estrategias de diseño centrado en el usuario que nos ayudan a aprovechar de mejor manera todas estas tecnologías que tenemos a nuestro alrededor para crear estos espacios, ya que pues si nos ponemos a listar la vasta cantidad de tecnologías que hay disponibles hoy en día, pues no acabaríamos, hay muchas de estas y precisamente es por ello que le damos este enfoque particular de centrarnos en la atención o el valor que podemos crear para el usuario para estructurar una serie de tecnologías que se pueden aplicar. Y es así entonces como, así como tenemos una definición de espacios interactivos, tenemos una definición de elementos mínimos que componen a un espacio interactivo. Y es aquí donde vamos a comenzar a tocar algunos términos que vamos a manejar a lo largo de la plática de hoy y también en otros momentos que nos van a ayudar a familiarizarnos un poco con el lenguaje de elementos que se suele trabajar al integrar estos sistemas. Específicamente, los tres elementos más importantes que tenemos en un espacio interactivo son, para empezar, el usuario, que es aquel que pues va a interactuar con nuestro sistema a diferentes niveles y a través de esta interacción pues va a generar esas acciones o esos elementos de experiencia que vamos diseñando. El usuario entonces, al interactuar con el entorno,
va a generar pues diferentes cambios en el entorno en el que se encuentra y estos cambios van a ser captados por elementos que denominamos sensores. Hoy en día pues se usa la palabra sensor cada vez de manera más coloquial, pero pues conceptualmente es por lo general dispositivo electrónico que va a captar alguna variación del entorno o algún evento del entorno. Y específicamente, como ya dije, a ese elemento que va a detectar el sensor le vamos a llamar evento. Y puede ser, por ejemplo, desde un movimiento, un cambio de posición, un gesto, el desplazamiento de algún objeto. Hay una vasta cantidad de eventos que podemos conceptualizar en nuestro espacio interactivo y con ello, pues hacer que el sensor los capte para generar diferentes tipos de actividades y elementos. A su vez, así como pues el sensor va a captar diferentes eventos, una vez que captura este evento, lo que hace es enviarlo hacia un tercer elemento, que es nuestro elemento actuador. El elemento actuador que proviene es un concepto que se trae del enfoque de automatización. Básicamente es aquel elemento que va a desplegar el estímulo que va a recibir el usuario. Y pues puede ser, por ejemplo, desde algo tan básico como una lámpara hasta cuestiones más complejas, como por ejemplo video mapeado a superficie o video isométrico para hacer realidad aumentada proyectada, que en un momento vamos a platicar de esta técnica. Pero desde el elemento más sencillo, incluso una bocina, hasta una lámpara o los que ya comentamos, el actuador tiene como objetivo directamente poder generar esa estimulación hacia el usuario y ese enfoque de estímulo, pues es el que va a detonar una serie de actividades. Entonces, en este círculo que tenemos, en este ciclo que nosotros plasmamos, el objetivo final es entender cómo se conectan todas estas partes para generar este proceso de interacción. Y como vamos a ir viendo, precisamente, ahora vamos a presentar de manera resumida rápidamente un pequeño montaje interactivo precisamente para ir entendiendo cómo estos tres elementos se mezclan de manera directa en un montaje, en un entorno. Y ahora precisamente están viendo este video de un montaje de un muro interactivo, que es uno de los casos de espacios que vamos a ver, que hoy en día también es uno de los que se ha popularizado bastante. Y básicamente, pues tenemos estos tres elementos. De entrada, pues identificamos a las personas que algunas de ellas son los usuarios de este sistema y vemos cómo al interactuar con el muro están activando a través de ciertos sensores los elementos de despliegue multimedia, que en este caso, pues el actuador está funcionando, el que está funcionando como actuador es un sistema de proyección que hace que el video esté acoplado a la superficie de salida y pues genera este efecto de alta pues atractivo, muy atractivo para el usuario, ¿no? Este es lo que se conoce como un caso de video mapping interactivo, que en un momento más vamos a hablar de esta técnica, pero esto es para ejemplificar como en a manera introductoria precisamente este concepto del que hablamos, cómo tenemos siempre la interacción entre usuario, sensor y actuador para crear los espacios interactivos. Y es precisamente conforme a esto que una primera clasificación con la que solemos trabajar para fines de organizar muy bien la información es una clasificación basada de estos espacios en cuanto, por un lado, a la base tecnológica y por otro, a la dinámica de interacción que puede tener el usuario. La clasificación con respecto a la base tecnológica ocurre cuando nos referimos a un espacio interactivo en función de la tecnología principal que utiliza. Y en ese sentido, trabajamos con tres tecnologías principales, que son luz y sonido dinámico, video mapping interactivo y realidad aumentada proyectada. Son tres de las tecnologías que hoy en día podemos encontrar en casi el 95% de los espacios interactivos, desde luego aplicados a diferentes contextos de uso. Aquí es donde ya entra el proceso de creatividad de pues el equipo que trabaje en cuestión en el proceso de montaje y algo muy interesante y que no nos cansamos de validar cada vez que entramos muchas veces a colaborar o trabajar en un proyecto, es como la verdad es que el factor creativo al final del día define el potencial que pueda tener el proyecto, porque aunque uno pudiera pensar
pensar que quizás mientras más avanzada la tecnología y compleja pueda ser, se puede lograr un mejor resultado, pero pues no necesariamente es así. La realidad es que luz y sonido dinámico es una de las tecnologías de espacios interactivos que lleva más tiempo en el mercado, en el campo, bastante tiempo utilizándose y al día de hoy se pueden lograr montajes sumamente increíbles utilizando únicamente esta tecnología, luz y sonido dinámico, que ahorita vamos a hablar de ella, así como desde luego se pueden lograr buenos montajes con realidad aumentada proyectada, que también es una técnica que ahora vamos a ir comentando. Entonces, la clasificación con respecto a la base tecnológica hace referencia a describir la tecnología principal que abunda en el espacio que estamos desarrollando, mientras que la clasificación con respecto a la dinámica de interacción hace referencia a qué tipo de interacción base está teniendo el usuario, si es una interacción centrada directamente en él o centrada en un evento que va a generar. Aquí, para aclarar un poco, la principal diferencia es que en el primer caso, eh, el vasto caso de los eventos interactivos que van a ocurrir en el sistema, por ejemplo, que se encienda la luz, que se active el video, que se active la máquina de humo, etcétera, todos estos elementos ocurren de manera variable cuando el usuario toca o activa una sección o se mueve por una sección del entorno, mientras que la creación de espacios interactivos basada o centrada más bien en eventos ocurren cuando se dan ciertas condiciones que no únicamente dependen del usuario, sino que pueden depender de uno o varios usuarios o simplemente de más condiciones alrededor. Entonces, estos enfoques también nos permiten abordar maneras distintas de cómo pues poder trabajar directamente el enfoque de diseño. Y eso es algo muy importante, ya que al final del día, pues no hay que pasar por alto eso, que la intención de crear un espacio es generar una experiencia para la persona. Entonces, debemos pues llevar a cabo ese diseño y aplicar toda esta cuestión tecnológica que vamos a tener pensando en cuál es esa línea interactiva. Y básicamente así es como podemos crear espacios de cada vez de mayor dinámica. Entonces, bueno, vamos a ir continuando entonces, es describiendo precisamente dentro de estas bases tecnológicas cuáles son cada uno de estos espacios principales, los referentes a luz y sonido dinámico, video mapping interactivo y realidad aumentada proyectada. Les recordamos que para los que acaban de conectarse, pueden ir colocando cualquier pregunta o duda que tengan en la sección de Q&A y en un momento más, luego de esta introducción o presentación introductoria, estaremos pasando a responder cualquier pregunta o comentario que tengan. Y también les recordamos que este es el primero de nuestro ciclo de webinars gratuitos a los que pueden acceder siguiendo nuestras redes, en el cual estamos trabajando con creando espacios interactivos. Luego estaremos hablando acerca a detalle de la técnica de realidad aumentada proyectada, video mapping interactivo y finalmente tecnologías emergentes para espacios interactivos. Ahora entonces, continuando con las bases tecnológicas para estas líneas de espacios, vamos a comenzar hablando de luz y sonido dinámico. Luz y sonido dinámico, para entenderlo desde un concepto más simple, hace referencia a todas aquellas tecnologías en las cuales creamos una sincronización de luz y audio, solamente que esa sincronización se activa por algún evento del usuario, por alguna acción que realiza el usuario. En función, pues, de la acción que va a realizar, pueden ocurrir, pues, una gran cantidad de elementos, se pueden detonar una gran cantidad de efectos dependiendo de la tecnología de luz o iluminación que se esté utilizando. Una de las más habituales con las cuales se trabaja esta técnica es utilizando control de luces y audio vía DMX o vía MIDI, que son pues de los protocolos más habituales utilizados en el mercado para controlar estos sistemas en conjunto con diferentes líneas de software. Por ejemplo, vamos a ver acá algunos casos precisamente de luz y sonido dinámicos, donde utilizándolos con distribuciones estratégicas se pueden crear, por ejemplo, desde juegos en entorno, juegos o sectores específicos, generar imágenes a través de píxeles de luz representados. Y adelantando un poquito, por ejemplo, aquí únicamente con un mismo color de luz, utilizando un elemento con cierta capacidad translúcida, pues podemos también crear ciertos efectos de inmersión. Lo curioso aquí es que muchos de estos cambios de luz e iluminación
se pueden coordinar con los efectos que el usuario genere. Incluso en el que están viendo justo ahora, la propiedad interactiva está completamente conectada a el control y el enfoque de audio, pero al día de hoy pues podemos introducir elementos de sensado donde haciendo un seguimiento, por ejemplo, de la cantidad de usuarios, podemos variar color, haciendo un seguimiento, por ejemplo, de videos paralelos, podemos variar en gradientes de luz, podemos realizar distintos cambios que al final van a permitirme generar esa experiencia inmersiva. Trabajar con elementos de luz a nivel técnico, que es a lo que nos vamos a enfocar en comentar el día de hoy, es hablar un poco acerca de el control a través de cuestiones programables, que muchas veces puede parecer una barrera para empezar en este tipo de proyectos, sobre todo para los que están o se encuentran en un área meramente de diseño, pero lo cierto es que pues existen al día de hoy bastantes herramientas que ya no requieren de utilizar o vamos a llamarle lenguaje de programación desde cero. Podemos aplicar y lograr muchos de estos resultados a través de configuraciones directas de software, como por ejemplo pueden ser elementos como Touch Designer, Processing, que bueno, vamos a hablar más de estos en nuestros próximos webinars, pero algo interesante es ello, que ya no, hoy en día no dependemos de una línea de programación desde cero para poder lograr estos resultados. Y esa es una de las ventajas y por lo cual volvemos a resaltar que muchas veces la mayor dificultad del trabajo es pues centrarnos en el enfoque de usuario. Vamos a ver aquí otro caso parecido, donde pues la interacción es a través de sensores de velocidad de viento y en función del soplido que se le hace a este espacio, ocurre un cambio en el gradiente de la luz, ¿no? Representando el proceso o la fuerza de la respiración de la persona, que también pues es un efecto bastante llamativo. Nuevamente, se logra con inmersión de luces y sincronización de audio. Y es precisamente, repito, este enfoque de trabajo de luz dinámica, luz y audio dinámico, el que nos permite alcanzar resultados como este y muchas veces, esto lo vamos a comentar más adelante y también discutir en nuestro siguiente webinar, el proyecto, como decíamos, no necesariamente va a depender de buscar la tecnología más compleja, sino de buscar aquella que se adapte y empatice más con el contexto de enfoque que trabajamos. Y aquí tenemos un claro ejemplo donde, repito, utilizando una tecnología que ya lleva bastante tiempo en el mercado, podemos lograr resultados de este tipo. Ahora, continuando con el siguiente tipo de tecnología en lista, muy utilizado para espacios interactivos, pues vamos a hablar del video mapping interactivo, que parte directamente del video mapping, muchas veces denominado video mapping monumental, que pues es la forma o el formato más tradicional al que quizás muchos estamos acostumbrados, donde pues se hace esta proyección sobre edificios, sobre áreas monumentales o espacios abiertos grandes. Y ha sido este formato del video mapping monumental que pues ha dado pie al surgimiento o el enfoque del video mapping interactivo, el cual es un formato principalmente pensado para salas o interiores, cuya principal ventaja desde el punto de vista logístico es que se puede lograr utilizando proyectores de gama estándar o de gama media que normalmente tenemos disponibles, a veces para uso en oficina, para uso en escuelas, etcétera, o que son de un rango de manejo introductorio más asequible, ya que en el caso del videomapping monumental, pues muchas veces los formatos de proyectores que se requieren pues son de mayor nivel o escala. Entonces, gracias a que el videomapping interactivo ha tenido esta mayor facilidad de acceso, se ha ido consolidando como una técnica bastante utilizada para generar diferentes experiencias inmersivas. Y precisamente uno de los aspectos que hace muy llamativa a la técnica de videomapping interactivo, como tenemos acá, es que rompe el concepto tradicional de una pantalla. Esto es lo que hace más llamativo en general esta técnica para el usuario. El hecho de ver de repente una figura aparentemente quieta o inerte y ver que de repente se anima y se mueve por la pared, o el hecho de ver una superficie que de repente se tiñe de un color y rota y como si cobrara vida, que es muchas veces lo que a nivel sensorial nos atrapa o nos envuelve en ese tipo de montajes, es lo que ha hecho que esta técnica sea muy exitosa. Eso también
junto con la aparición de muchas herramientas de software, en una de ellas Heavy M, uno de los softwares de mapping que más rápido ha crecido en el mercado porque se enfoca precisamente a video mapping interactivo, pues ha permitido que tanto artistas como muchas veces makers o gente que quiere comenzar en esta línea pueda comenzar a utilizar esta técnica para generar experiencias bastante llamativas. Desde luego, el hecho, como ya dijimos, de generar esta sensación de profundidad y volumen aparente es lo que permite y básicamente al día de hoy hace que el video mapping sea una técnica bastante atractiva para diferentes casos de uso. Y vamos a ver ahora precisamente algunos ejemplos de video mapping interactivo, como por ejemplo es en el video que están viendo ahora, donde tenemos una salida de pantalla y abajo tiene el elemento interactivo, que básicamente es esta pequeña ventana donde al ir generando un desplazamiento táctil, hacemos rebobinar hacia adelante o hacia atrás el video y genera esa percepción de estar directamente deformando o cambiando la distribución que tenemos en pantalla. Vamos a ver en este otro caso, un poquito más detallado, donde pues activar diferentes zonas va narrándonos una historia y con ello pues vamos construyendo toda la experiencia narrativa del evento. Esto, pues, a su vez lo podemos mezclar con diferentes actividades o juegos que permitan sumar y complementar todo lo que está ocurriendo en la experiencia. Les recordamos también, como comentario, que al final de la sesión les vamos a compartir una opción para que puedan contar con todos los enlaces de estos videos y de la presentación para que pues puedan tener la información de respaldo. Vamos a ver aquí otro ejemplo que es muy parecido al primer muro que estuvimos viendo, donde también tenemos el caso que al activar una zona se genera la capa de video sobre dicho elemento y es donde tenemos el efecto interactivo. De hecho, vamos a analizar un poquito más este detalle. Aquí es donde podemos ver uno de los casos que mencionábamos, ¿no? Tenemos imágenes aparentemente inertes, por ejemplo, aquí tenemos un auto que el usuario está tocando o se está acercándose a tocar el auto y en el momento en el que lo toca, pues el sensor respectivo va a activar la capa de video que está ajustada a la superficie de cada uno de los elementos. Propiamente hablando, la técnica de video mapping se lleva a cabo cuando ajustamos las diferentes capas de video a las superficies específicas. Por ejemplo, teñir de un color la caja del objeto o la línea de la autopista o el árbol. Es en ese momento que aplicamos el método de video mapping y al conjuntarlo con el proceso de sensado y el proceso de coordinación de señal, pues tenemos el efecto conjunto, tenemos todo el trabajo de video mapping interactivo. Y aquí podemos verlo nuevamente. Y precisamente lo llamativo es ello, romper con el concepto tradicional de una pantalla y ver cómo los elementos interactúan entre ellos. Es una dinámica que genera pues una experiencia bastante llamativa. Aquí vemos al autor de este proyecto y esta experiencia finalmente pues nos permite eso, nos permite una nueva dinámica y más bien una dinámica de comunicación con el usuario más integrada a nivel sensorial, ya que pues no únicamente es un tema visual, estamos llevando a cabo un tema más kinestésico en este caso en particular. Y es así entonces que el video mapping interactivo, pues como ya decíamos al inicio, se ha ido consolidando como esta técnica base para crear espacios donde el usuario puede trabajar con diferentes elementos de despliegue visual y a partir de ello ir generando experiencias de narrativa, de cambios de efecto, de cambios de entorno, etcétera. Y vamos a pasar ya a la última tecnología que vamos a estar comentando el día de hoy, que es la técnica de realidad aumentada proyectada. Esta es quizás una de las que está actualmente todavía empezando a introducirse a el mercado. Pero es curioso porque utiliza precisamente los principios que acabamos de ver del video mapping interactivo. La realidad aumentada proyectada muchas veces se suele confundir o se suele unir al concepto de videomapping interactivo, pero tiene una característica que la distingue, que es muy importante. El videomapping interactivo, si ustedes observaron, se basa principalmente o se delimita de cierta manera a ese despliegue de una capa de video en la cual el usuario pues va a interactuar, va a activar y va a visualizar dicha capa de video. La diferencia con la realidad aumentada proyectada es que la intención es
trasladar el enfoque de existencia de un objeto virtual en el mundo real, tal cual es la base de la técnica o de los enfoques de las tecnologías de realidad aumentada. Entonces, lo que va a buscar la realidad aumentada, proyectada, es crear una experiencia donde el usuario sienta que está manipulando al objeto físicamente frente a él. Que pues esto hoy en día ya lo tenemos con algunas herramientas, como son por ejemplo los famosos lentes de realidad virtual y la interacción a través de ciertos elementos ápticos. Pero la ventaja que plantea la realidad aumentada proyectada, pues es que el usuario no requiere ningún tipo de hardware, o sea, no requiere ponerse lentes, no requiere utilizar guantes. Desde luego, pues la sala tiene que estar habilitada o el espacio tiene que estar habilitado para la técnica, pero en ciertos escenarios el hecho de que el usuario no tenga que ponerse este tipo de elementos para interactuar hace bastante llamativa esta técnica para aplicarse a cierto tipo de campos. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo este proceso de interactuar con el objeto se convierte en realidad aumentada proyectada y aprender a diferenciarlo del mapping interactivo. Y finalmente, la intención de entender esa diferencia, desde luego, va en entender los alcances de cómo lo podemos aplicar y eventualmente cuál es el proceso de desarrollo de un proyecto en realidad aumentada proyectada. Aquí vemos, por ejemplo, un caso que es uno de los que más ha crecido también en los últimos años de la empresa Lifeform, en la cual utilizando precisamente los proyectores a través de su sistema LFX, lo que hacen es generar una habitación interactiva. Vamos a adelantarnos un poquito acá, pero lo que quiero que vean son algunos casos donde, por ejemplo, la persona interactúa con la pared y empezamos a ver elementos que surgen directamente sobre la pared y son elementos físicos con los cuales puede interactuar. Vamos a ver en estas otras regiones donde la pared se convierte directamente en botones y el elemento virtual proyectado se está convirtiendo o busca reemplazar o simular la existencia de su espacio físico directamente en el entorno en el que se encuentra. Aquí vemos otro donde tiene una revista y vemos cómo al ir trabajando sobre la mesa puede ir desplegando elementos sobre la mesa o a veces directos sobre la propia revista. Vamos a avanzar un poquito más acá. Y es precisamente lo que la realidad aumentada proyectada busca, hacer que los elementos que tenemos a nuestro alrededor y con los cuales interactuamos de forma directa vayan adquiriendo esta funcionalidad aumentada o directamente sean elementos aumentados adicionales. Vamos a ver este otro caso, que es el que teníamos en la imagen, que es una caja de arena que hoy en día también se utiliza para varios proyectos, donde al deformar la forma de la arena, vemos cómo se tiñe con diferentes capas visuales. En este ejemplo, pues utiliza un gradiente de superficie de contornos, como si fuera, como lo hacen los mapas de relieves, y representa las zonas más altas y como si fueran, como picos más bien, y las zonas más bajas como lagos. Así está configurada esta experiencia, pero ya existe entonces una interacción a nivel de objeto. Es decir, ya no es únicamente el despliegue de una capa visual, sino que esa capa visual se acopla a la superficie o al espacio real que tenemos y aumenta sus características. Por eso se denomina como realidad aumentada. Tenemos un entorno real cuyas características se ven aumentadas por el despliegue multimedia que realizamos. Y como, no, como se hace a través de proyección, pues de ahí el proyectado, ¿no? Realidad aumentada proyectada. Hasta ahorita hemos visto algunos casos, un caso en uso doméstico, un caso en un uso más lúdico, y ahorita vamos a ver un caso que ya tiene aplicaciones en campos industriales, como por ejemplo son los que estamos viendo ahora, que se usa hoy en día para, ya se está comenzando a utilizar cada vez más para guiar procesos de armado, donde el mismo proceso de mapeo me va generando diferentes elementos y genera básicamente instrucciones de en qué posiciones ir colocando cada uno de los elementos y eventualmente incluso cómo ir armando los elementos. Entonces, al usuario, en este caso, se le puede guiar para ir atendiendo técnicas, ir aprendiendo o acelerando su proceso de ensamble, o no solamente eso, sino corregir directamente si hay errores y agilizar los procesos de capacitación. Y nuevamente, pues aquí la ventaja es que el usuario no tiene que utilizar directamente algún tipo de hardware especializado para llevar a cabo este tipo de sistemas de control. Únicamente es el espacio que se adecua para poder interactuar y generar estos elementos.
Entonces, esa es directamente la diferencia entre videomapping interactivo y realidad aumentada proyectada. La realidad aumentada proyectada se caracteriza por esto, por poder generar en el objeto que tenemos una funcionalidad incrementada derivada de la capa que estamos proyectando. Esto, pues, desde luego, elimina, como ya dijimos, la necesidad de dispositivos sobre el usuario, nos abre más posibilidades de uso y desde luego una inmersividad más kinestésica. Es verdad que pues hoy en día hay mucho trabajo para desarrollar, en el caso particular de la realidad aumentada por inmersión virtual a través de gafas y este tipo de sistemas, pues hay mucho trabajo para generar elementos ápticos que nos permitan tocar, que nos permitan sentir, etcétera. Pero la realidad aumentada proyectada, pues al interactuar directamente con nuestro espacio físico, ya nos permite vencer esta barrera de los elementos ápticos. Como todo, no es una solución absoluta para el concepto de realidad aumentada, pero sí nos abre la puerta a líneas de aplicación cada vez más llamativas o incluso que pues no hemos visto antes. Básicamente, entonces, estas son las tres tecnologías que el día de hoy pues hemos venido abordando y que pues esperamos con este pequeño contexto introductorio tengan un poco más en el radar. Como decíamos al inicio, la intención y nuestra meta dentro de INCU es acercar cada vez más estas líneas tecnológicas a diferentes contextos que muchas veces pues no tienen quizás esa formación inicial en un área técnica, pero lo que buscamos hacer siempre es acercar las herramientas más simplificadas y que tienen una aplicación robusta junto con toda esta estructura de buenas prácticas que hemos ido consolidando para facilitar su proceso de aprendizaje y llevar a la práctica este tipo de proyectos. A través del enlace que ahora les voy a compartir, pueden solicitar más ejemplos de casos de usuarios que han trabajado con INCU, que de proyectos que han podido desarrollar o han llevado a la práctica precisamente trabajando con este tipo de tecnologías y enfoque de diseño que estamos comentando. Así que ahora vamos entonces pasando a las preguntas que nos han ido comentando en la sección de Q&A. Les recuerdo para los que se han conectado hasta ahora que pueden ir dejando cualquier pregunta que tengan en la sección de Q&A para poder trabajar todo este sistema. Y bueno, antes de iniciar con las preguntas, les dejo ahora en pantalla un agradecimiento de parte de todo el equipo INCU. Y precisamente en este agradecimiento tenemos un enlace al que ustedes pueden acceder para solicitar a través de este QR tanto la presentación que acabamos de ver, así como el enlace de repetición de la clase y también los descuentos especiales que tenemos para los cursos que manejamos en cada una de estas tecnologías, que son en particular, son dos cursos los que trabajamos, el de superficies interactivas, en el cual trabajamos la técnica de videomapping interactivo y luz y sonido dinámicos con DMX, y luego está el taller de realidad aumentada proyectada, en el cual pues trabajamos la técnica de manipulación y trabajo con diferentes elementos reales. Pueden acceder escaneando el QR que ahora tienen en pantalla. Así que bueno, vamos entonces pasando a las preguntas que tienen directamente. La primera que nos hacen es ¿cuándo inicia el próximo curso? Bueno, precisamente tenemos inicios de curso las primeras semanas de cada bimestre aproximadamente. Este mes que viene debemos tener inicio, entonces a través del código puedes directamente ir al enlace, te va a enlazar a una sesión de chat y ahí puedes directamente solicitar tanto el descuento como todos los detalles de pago que manejamos. Pasamos a nuestra siguiente pregunta. ¿Los webinars son gratuitos? Sí, los webinars son abiertos. Nada más manténganse pendiente de nuestras redes y ahí vamos publicando las fechas y para los que ya se suscribieron al formulario de este webinar, van a estar recibiendo directamente las notificaciones de los siguientes webinars programados. Entonces, eso es sin costo alguno. Ustedes pueden acceder ahí de forma directa. Continuamos con la revisión de preguntas. Nos preguntan si las técnicas de video mapping interactivo requieren proyectores especiales y la de realidad aumentada también. Ok,
Miren, justo como comentábamos hace un momento, no se requiere un proyector especial en sí, o sea, para poder llevar a cabo tanto las técnicas de videomapping interactivo como la de realidad aumentada proyectada. Todas se pueden trabajar comenzando con proyectores estándar, como los que habitualmente se utilizan en oficina o en casa. Lo que ocurre, y esto es algo que abordamos en la formación ya de los cursos, es que lo más importante es seleccionar el proyector adecuado para el entorno adecuado. Lamentablemente, pues, y esto seguramente lo sabrán en práctica, los proyectores pues dependen del entorno de luz que tenemos a nuestro alrededor para poder generar la imagen. Entonces, mientras más luz haya en el espacio, vamos a requerir un proyector de mayor potencia. Realmente, en términos generales, esa es una de las propiedades o de las características más importantes para la selección de un proyector, y otras que se suman que también son relevantes son, por ejemplo, el ángulo de disparo, que es el ángulo al cual genera la imagen, y esto pues va a afectar para evitar o reducir la generación de sombras dependiendo de cómo instalamos, entre otras características que se asocian a este concepto. Pero en esencia no es un proyector especial, son los proyectores estándar, por ejemplo, las marcas tradicionales con las que tal vez han escuchado, BenQ, Epson, Optoma, son marcas que funcionan bastante bien para cierto tipo de proyectos. Como comentaba, eventualmente mientras más grande sea el proyecto o físicamente el espacio, va subiendo la gama de proyectores, pero en esencia se pueden hacer bastantes proyectos de nivel profesional, principalmente para sala, que son donde están pensadas estas técnicas de videomapping interactivo y realidad aumentada proyectada con esta gama inicial de proyectores. Entonces, y obviamente lo que me da la parte interactiva, lo que me permite hacer este elemento de control interactivo es más bien la parte del sensado, que el sensado, esto lo discutimos un poquito en el webinar número 4, pero el sensado en general se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer, por ejemplo, a través de reconocimiento de imagen, que es una de las técnicas que trabajamos, o se puede hacer también por sensores en la superficie, que es a través de pads que detectan directamente el tacto del usuario. Entonces, ahí es donde ya una vez planteado nuestros sensores, como habíamos referido en este flujo, conectamos sensor con actuador, que es proyector, y pues con la dinámica o flujo de usuario, y esto nos permite crear la experiencia interactiva. Entonces, ese es respondiendo a la pregunta. Veamos, otra pregunta que nos hacen es, ¿puede haber una combinación entre el espacio interactivo y realidad virtual? Bueno, si se refieren, por ejemplo, al uso de lentes o el uso de sistemas de realidad virtual, sí, se pueden integrar las tecnologías. Ahora abordo un ejemplo de eso, pero en esencia, si nos referimos al concepto de realidad aumentada, pues sí, ya tenemos el ejemplo, ¿no? De realidad aumentada proyectada. Aquí claramente se integra el concepto de traer elementos del mundo virtual a el mundo físico para poder generar esa experiencia del usuario. Y desde el punto de vista de integrar interfaces con sistemas de lentes de realidad aumentada, pues también se puede. Ahí lo que entra, pues es trabajar de la mano del diseño que se utiliza para entornos de realidad aumentada. Muchos de los sistemas que se utilizan, por ejemplo, son Unity, Unreal Engine, para diseñar estos espacios de realidad aumentada y de realidad virtual, perdón. Y estos espacios de realidad virtual se pueden sincronizar con eventos interactivos en el entorno, como por ejemplo jugar con luces, jugar con elementos de viento, con máquinas de humo, y con ello crear un poquito más la experiencia aumentada para el usuario. Entonces, sí, desde luego se pueden sincronizar, son tecnologías compatibles. Vamos pasando a la siguiente pregunta. ¿Alguna de estas formas puede realizarse con Arduino o Raspberry Pi? Sí, de hecho, específicamente, ya centrándonos un poquito más en el cómo se lleva a cabo este tipo de sistemas. La parte principal, vamos a entender algo. Para poder trabajar o crear estos espacios, uno de los enfoques que trabajamos mucho nosotros es la estructura a través de flujos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que nos centremos en utilizar un software específico o una línea de sensores específicos. Nos centramos más en entender el flujo en el que se integran estas herramientas para que eventualmente, si tú te sientes más cómodo trabajando
trabajando, por ejemplo, con Unity o con un Blender o con algún sistema, tú puedas integrar ese software a el flujo de dinámica de toda la parte de integración. O si no, o si eres un perfil que no le interesa la parte tal vez tanto de diseño o de programación y quiere algo más automático o algo plug and play, también lo podemos integrar a ese flujo o a esa dinámica de cómo construir la parte tecnológica. Entonces, en ese sentido, Arduino y Raspberry son tecnologías que se pueden integrar ese flujo en partes muy específicas. El caso particular de Arduino se puede integrar a nivel de los sensores. Nosotros trabajamos con una herramienta que es una herramienta plug and play que te permite configurar diferentes tipos de sensores sin tener que programar. Es la herramienta IncuTools, pero también vemos cómo realizar esta configuración a través de Arduino para, pues obviamente si uno quiere acceder todavía a infinitos grados de libertad para su configuración, pues lo puede realizar a través de Arduino. Entonces, la forma en la que se integra Arduino es básicamente para configurar las rutinas de detección de los sensores que se utilizan. Y una vez que tenemos esa rutina de sensado configurada, la enviamos de manera directa a nuestro sistema de detección y nuestro sistema de despliegue. Ahí es donde también se puede integrar Raspberry Pi, que pues es este sistema de single board computers, que son estas computadoras chiquititas, vamos a llamarlas así, o estas computadoras de tarjeta pequeñas que nos pueden servir para ciertos elementos de despliegue. En el caso particular, digo, sin entrar tan a fondo en el tema técnico, en el caso particular de Raspberry Pi, el problema es o bueno, no vemos problema. El tema de optimización que tienen es que, pues, por la capacidad de memoria para el despliegue de gráficos no son lo más eficiente. Sí nos pueden servir para rutinas de control sencillas a nivel de gráficos, pero a nivel de estas líneas tecnológicas donde trabajamos mucho con gráficos, son más eficientes otras single board computers, como por ejemplo la Jetson Nano, que es una tarjeta de la empresa NVIDIA, que se especializa en la gestión y el manejo de gráficos. Entonces, ahí hay unas cuestiones que se ponderan en cuanto a qué tan eficientes son, pero de manera general, respondiendo a la pregunta, sí se puede integrar Arduino y Raspberry Pi y vemos en los flujos de trabajo cómo hacer estas integraciones para los proyectos que se requieran trabajar. Y nuevamente, el tema es que no hay una solución absoluta o no hay una fórmula absoluta. Lo que vemos son las estrategias para integrar estos sistemas y eventualmente cómo hacer la mejor selección dependiendo de lo que quieras ir implementando. Conforme a ello, pues trabajar la línea específica de la tecnología que se requiere. Vamos pasando a otras preguntas. ¿Qué preparación se necesita para tomar los cursos que manejamos en INCU? Eso es algo muy importante. Todos nuestros cursos están enfocados completamente o están principalmente pensados para perfiles del área de diseño, del área creativa, perfiles que esencialmente no tienen una formación técnica inicial. Es por eso que comentaba que lo único que recomendamos es tener experiencia en el uso literal de una computadora, pues para poder acceder a las clases y a las sesiones. No requieres tener antecedentes de programación, ni electrónica, ni nada por el estilo, ya que muchas de las herramientas que trabajamos son, entre comillas, plug and play, es entender cómo se trabaja el enfoque del software y con ello, pues ir enlazando las diferentes partes del flujo. Lo que vuelvo a repetir, en lo que sí nos centramos mucho es en cuáles son cada uno de esos pedazos del flujo que se conectan. Es decir, así como el día de hoy hablamos de ese círculo de usuario, sensor, actuador y cómo interactúan entre ellos, si nos centramos exclusivamente en la parte sensor-actuador, hay toda una serie de pasos y etapas que deben ocurrir para que se dé esa comunicación de señal. Entonces vamos abordando cada una de ellas, con qué herramientas las podemos hacer y pues eventualmente las vamos a ir trabajando para integrar. Entonces, en ese sentido, vemos cómo hacerlo con herramientas que no requieren programación directa y también vemos cómo hacerlo para aquellos que están interesados a través de programación o quienes quieran introducirse al mundo de la programación. Lo hacemos a través de las herramientas de Arduino para el caso de los sensores y Processing para el caso de la programación visual creativa. Esos son los dos enfoques. Entonces, en esencia, para comenzar, no requieres un conocimiento técnico previo para empezar a trabajar en esa línea. Vamos a continuar con algunas preguntas.
nos preguntan referente a la diferencia entre la técnica de mapping y realidad aumentada. Ok, vamos a enfatizarla una vez más. Es un tema que a veces queda, a veces no muy claro realmente. La principal diferencia es otra manera de entenderlo, es que en realidad aumentada proyectada, por lo general voy a proyectar un objeto y yo espero que el usuario interactúe con ese objeto, es decir, interactúe como si físicamente el objeto estuviera allá. Por ejemplo, si proyecto una pelota, yo espero que el usuario pueda pegarle a la pelota y empujar la pelota de un lado a otro, o hacer que rebote o hacer que tenga algún efecto. Si proyecto una torre, yo puedo querer o puedo buscar que el usuario bote esa torre o la cambie de posición o genere efectos. En la realidad aumentada proyectada, lo que hacemos es proyectar un elemento que simule estar realmente allá, por eso es realidad aumentada, o tener un elemento real al cual incrementamos sus características derivado de esta proyección, como si fueran características aumentadas de dicho elemento, pero todo se centra en generar esa percepción de realidad hacia el usuario. Ese es el centro de la técnica. Mientras que en videomapping interactivo, únicamente el enfoque es generar esta experiencia llamativa donde vamos a desplegar la capa de video. Si hablamos a nivel semántico, podemos decir que la realidad aumentada proyectada cabe dentro del concepto de videomapping interactivo, si queremos verlo también desde enfoque, pero ahí está la principal diferencia, en que en realidad aumentada proyectada hacemos el despliegue de objeto que interactúa con el usuario y en el de videomapping interactivo hacemos directamente la interacción, perdón, el despliegue de una capa de video, el cual puede ser pues un video simple o una animación general, pero en sí no se representa un objeto que va a ver, con el cual va a interactuar. ¿Y esto en qué afecta? Afecta en la forma en la que configuramos ese despliegue, porque en videomapping interactivo basta con desplegar la capa que se va a reproducir o se va a dejar de reproducir, pero en realidad aumentada proyectada no se trata de desplegar una capa de video, sino se trata de modelar un objeto que está ahí y que tiene ciertas propiedades, como por ejemplo un rebote, colisión, elasticidad, fricción, y todo esto pues hay que considerarlo para que el objeto se pueda mover e interactuar realmente con la persona. Entonces, viéndolo desde otra perspectiva, esa es la diferencia entre estas dos técnicas. Continuando con algunas de las preguntas que comentan, nos preguntan si son 3 cursos distintos. Son 2 cursos con los que trabajamos. El primero de ellos se llama Superficies Interactivas. En este curso abordamos las 2 técnicas de luz y sonido dinámico y la de videomapping interactivo, ya que muchas de ellas comparten el tema de tipos de sensores que se utilizan y las partes del flujo de configuración. Ese es el primer curso, Superficies Interactivas, y el otro curso es Realidad Aumentada Proyectada, en el cual directamente se trabaja la técnica de realidad aumentada proyectada. Continuamos con otra pregunta que nos hacen. Bueno, un comentario que nos hacen sobre lo significativo que es el centrar la experiencia, no en la tecnología, sino en la experiencia que se busca generar hacia el usuario y que la tecnología es secundaria. Muchas gracias por el comentario. Precisamente esa es la filosofía base de todo esto. A pesar de que nos centramos en el desarrollo de tecnologías, algo que directamente en nuestro equipo de desarrollo ha vivido por experiencia directa y hemos logrado en su momento coincidir con varios otros grupos y muchos de los usuarios y gente que se capacita en Incu Academy, es como el centrarnos en el enfoque de desarrollo donde el usuario es el guía de toda la interacción que se genera, nos permite dar resultados mucho más impactantes al momento de trabajar, ya que si uno se centra en ese flujo de usuario que espera desempeñar o que espera más bien que el usuario desempeñe cuando genera la experiencia, es más fácil a partir de ello hacer todo el diseño y conceptualización y una mejor selección del tipo de tecnologías. Y como decíamos al inicio, a veces puede que la tecnología más idónea para la experiencia no sea necesariamente la más avanzada ni la más compleja, sino a veces la más sencilla nos puede dar un resultado mucho más impactante para el espacio. Entonces, son algunas de las cuestiones que trabajamos en toda esta dinámica. Otra pregunta que nos hacen es si ya tengo conocimientos previos de programación y RA, sería más fácil tomar los cursos. Bueno, en realidad
sí, vas a tener más facilidad en cuanto al manejo de ciertas herramientas, desde luego, pero como mencionaba, dado que nos centramos principalmente en entender cómo se integran estas etapas de configuración, en realidad hay un mismo nivel de integración para todos los que comienzan en esta línea de trabajo. Si hablamos de qué habilidades te pueden dar un poquito más de velocidad en la curva de aprendizaje, que realmente ese es el tema, velocidad en la curva de aprendizaje, quizás algunas habilidades que te pueden ayudar mucho son experiencia trabajando con temas de diseño gráfico, con cuestiones asociadas a animación digital. Son algunos temas y competencias que te van a ayudar mucho a acelerar esa curva de aprendizaje, ya que pues algunos conceptos que vamos a trabajar se vinculan a estas áreas principalmente. Pero en general, como decía al inicio, tanto perfiles creativos o del área de diseño que no tengan un antecedente técnico, como perfiles técnicos, avanzan a ritmos bastante paralelos, ¿no? Y muchas veces cada uno, desde luego, enfatizando lo que principalmente es su competencia, tanto si su intención es montar un proyecto como si su intención es aprender de estas técnicas para realizar mejores diseños o colaborar mejor con otras líneas de trabajo. En ambos casos se obtienen muy buenos resultados. Entonces, bueno, nos quedan tiempo para unas preguntas más. Vamos a ir atendiéndolas. Y les recuerdo, en este QR pueden escribirnos directamente para solicitar los enlaces de todos los videos que vimos en la sesión de hoy, así como de la presentación y el enlace a la grabación, y de manera muy especial el acceso a un descuento para las inscripciones a los talleres que inician este mes de octubre. Entonces, les invitamos a utilizar el link, ya que pues es una oportunidad muy interesante para poder iniciar en esta área de espacios interactivos. Vamos pasando a otra de las preguntas. ¿Cuál es el costo aproximado de un proyecto de espacios interactivos? Bueno, esta es una respuesta bastante, muchas veces no las hacen, pero es un poquito difícil de responder. ¿Por qué? Porque básicamente todo depende del tamaño y la dimensión del proyecto y la tecnología que seleccionemos. Normalmente ahí lo que nosotros, pues como primer acercamiento les indicamos es que depende de la configuración del sistema que vayamos a hacer, porque, por ejemplo, tradicional o normalmente se suele estilar que los proyectos de luz y sonido dinámicos tienden a ser de menores presupuestos que los de videomapping interactivo o realidad aumentada proyectada, principalmente porque tanto en videomapping como en realidad aumentada proyectada requieres un proyector y un equipo de cómputo para controlar pues los dos elementos, tanto el despliegue del elemento visual como la configuración del elemento gráfico, ¿no? Entonces requieres esos dos elementos y pues ahí ya nos podemos dar una idea del precio de cuánto cuesta un proyector y cuánto cuesta un equipo de cómputo, ¿no? Entonces, suelen ser de las técnicas con las que se piensa que tienen presupuestos más altos, y luz y sonido dinámico lo podemos comenzar a trabajar comenzando con un set básico de luces DMX y un controlador, por ejemplo, ESP32, que están en el mercado alrededor de los 200 o 500 pesos el controlador, y un juego de luces DMX, sencillo para comenzar, lo podemos encontrar desde 2,000 pesos, por ejemplo, para comenzar a realizar nuestros primeros proyectos. Entonces, en ese sentido, sí, se suele pensar que los proyectos de luz y sonido dinámicos suelen ser de menor costo que los de videomapping interactivo, pero al final todo depende de la infraestructura que queramos montar en el proyecto, ya que si queremos un proyecto con cientos de luces y mucha potencia lumínica, pues al final el presupuesto de luces se va a incrementar, y a su vez, si trabajamos con un proyecto de realidad aumentada proyectada pensado para un set pequeño en una sala, por ejemplo, para un stand demostrativo de 1 metro por medio metro, o sea, un display publicitario, y queremos mapear allá un efecto de realidad aumentada proyectada, pues va a ser un proyecto más económico que el de luces. Entonces ahí la respuesta es muy variable. Depende de la configuración de elementos de hardware que utilicemos, esos terminan determinando el costo de nuestro proyecto, pero para darte una idea, ya comentamos cuál suele ser una configuración inicial de proyectos de luz y sonido dinámico, y para el caso de videomapping interactivo o realidad aumentada proyectada, lo menos que se requiere es un equipo de cómputo de la gama aproximada de un equipo ya sea con procesador
al menos Intel 5 o Ryzen 5 equivalente y de 8 a 16 gigas de RAM disponible para un buen procesamiento gráfico. Y en el caso de un proyector, pues se puede comenzar con un proyector estándar de 3000 a 4000 lúmenes, que suelen oscilar entre los 15 y entre los 10 y los 15, dependiendo de la marca, ¿no? Al día de hoy de este video. Pero nuevamente, los precios pueden variar mucho dependiendo de la gama de proyectos que queramos realizar. Entonces, esa es un poquito la respuesta a cuál es el enfoque de proyecto que se puede realizar. Preguntan nuevamente, en el curso de realidad aumentada, ok. Si en el curso de realidad aumentada vemos luz y sonido dinámico, no. En el curso de realidad aumentada únicamente se trabaja la técnica de realidad aumentada proyectada, y donde vemos luz y sonido dinámicos es en el curso de superficies interactivas. En ese curso vemos superficies interactivas y videomapping interactivo. Perdón, luz y sonido dinámico y videomapping interactivo. Son las dos técnicas que vemos en el curso de superficies interactivas. Y en el de realidad aumentada proyectada únicamente se enfoca a esa técnica. Y vamos a cerrar ya con una última pregunta que nos hacen. A ver, estamos cargando por aquí. Algunos ejemplos de cómo se aplican estas tecnologías a arte, pintura y escultura. Ok, bueno, en específico, no tengo ahora a mano algunos videos de estos casos específicos, pero desde luego a nivel de trabajo artístico hay mucho que se puede realizar con estos casos. Uno de los aspectos más llamativos y que hablando un poquito en experiencia, lo que hemos visto con algunos estudiantes de los talleres que están precisamente en el área de artes, muchas veces la parte de luz y sonido dinámico les sirve mucho para crear, pues eso, ¿no? Exposiciones donde se puede trabajar con la dinámica de cambio de luces en función muchas veces de cuál es la interacción con el usuario, o sea, en función de cuál es el comportamiento del usuario a través de la exposición o dentro directamente de la exposición. Entonces, la coordinación de luz y audio es un tema que se maneja y vemos que están aplicando bastante. Y en el caso particular de realidad aumentada, la verdad es que las posibilidades que hemos visto igual son bastantes. Una de ellas es, por ejemplo, crear conceptos de obras o de modelados digitales que pues la persona pueda físicamente tener a nivel de interacción, o sea, desplegar lo mismo, ¿no? Que el objeto o la modelación la podamos traer a nivel de interacción en el espacio físico en el cual se está trabajando, y ya no únicamente se queda a un nivel de visualización, por ejemplo, en una pantalla o en un elemento impreso, sino que ya hay una dinámica de movimiento directo con el objeto que se está trayendo al entorno real. En particular, muchos de los que hemos visto que usan esto son artistas digitales que trabajan mucho modelado 3D, ¿no? Para que sus elementos a nivel de trabajo 3D puedan ser bajados al sistema. Y en el caso particular, creo que comentaban por ahí, escultura. No tendría ahora un ejemplo más puntual, pero sí hemos visto que, por ejemplo, para diseños de espacios, les facilita mucho el hecho de conceptualizar o dimensionar cómo se ve el elemento que están modelando, nuevamente al traerlo a un concepto real y poder palparlo y manipularlo directamente, no únicamente en un modelado en una pantalla plana, sino que ya tenerlo en el espacio físico y dimensionar más espacio, tamaños y dimensiones, ayuda mucho a conceptualizar cuál es el producto acabado final. Nuevamente, si gustas, puedes solicitarnos algunos ejemplos de estos que te acabo de comentar a través del enlace que está en el QR, y con gusto te compartimos algunos casos que tenemos tanto en redes como directamente en sistemas de otros ejemplos que nos han compartido. Entonces, bueno, pues con esto estaríamos ya el día de hoy finalizando este webinar de nuestra serie de webinars orientados a espacios interactivos. Les recuerdo que si ya se suscribieron al formulario a través del cual recibieron este enlace, van a estar recibiendo los próximos enlaces. También los invitamos a estar atentos a nuestras redes para pues tener al pendiente todo lo que estamos elaborando, y a través del QR que tienen ahora en pantalla
pueden escanearlo y con ello acceder al enlace del chat en el cual pueden solicitar directamente los materiales que hemos visto en esta sesión, así como también descuentos especiales que tenemos para inscripciones en este curso que inicia este mes de octubre, tanto para el de realidad aumentada proyectada como para el de superficies interactivas. Entonces, bueno, nuevamente ha sido un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes, platicándoles acerca de todo este potencial que tiene el área de espacios interactivos. Y pues a nombre de todo el equipo INCU, les agradecemos su tiempo y les deseamos una excelente noche y pues mucho éxito en las líneas que tomen para aplicar todo este conocimiento. Esperamos hayan aprendido un poquito más acerca de todo este campo y pues les sirva en el futuro para conocer más acerca de estos temas. Un gusto a todos y que tengan una excelente noche. Hasta luego.